Y vamos a ir inmediatamente a eso, ¿verdad? A la palabra, porque para eso hemos venido también, ¿cierto? Además de adorarle, también para oír su voz. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Sé que el pastor está tomando un poco, compartiendo acerca de las damas, ¿no? Las mujeres en la Biblia. Así que gracias hermano, voy a compartir acerca de dos damas que están aquí en la palabra de Dios, que una se llama Loida y la otra se llama Eunice. Y vamos a ver qué aprendemos de la palabra acerca de estas dos hermanas también, ¿verdad? En Cristo. Yo le puse de título así: Loida y Eunice, heroínas anónimas. Vamos a ver. ¿Alguien que se recuerde el título que le puse? ¿Alguien se acuerda? Eso, Loida y Eunice, heroínas anónimas. A ver, vamos a leer la palabra. Dice, segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y vamos a leerlo una vez más, que es un solo versículo. Está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo en el ministerio llamado Timoteo. Leamos otra vez. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? ¿Sí? Amén, oremos. Padre, gracias Señor. Al abrir tu palabra también invocamos tu nombre. Tú eres el autor de esta hermosa palabra, Señor, que a la vez es edificante, es instructiva, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia. Gracias, Señor, por tu palabra de vida, tu palabra de verdad. Háblame, Señor, háblanos en esta mañana. A través de tu palabra, enséñanos las verdades, los principios de vida que están ahí, Señor. Haznos ver con tus ojos lo que con nuestros ojos naturales no podemos ver. Oramos como el salmista: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Digan conmigo, amén, amén. Muy bien. A ver, entonces, esta es la historia de Loida y Eunice, ¿verdad? Yo le puse así, heroínas anónimas. ¿Saben por qué le puse eso? Porque usted sabe que en la Biblia encontramos una cantidad de personas, historias de personas que quizás no tienen, vamos a decir, mucha publicidad, ¿verdad? Quizás no se relata de ellos que hicieron grandes hazañas, grandes obras, ¿verdad? Tipo David y Goliat, ¿no? Tipo Daniel en el foso de los leones, tipo los amigos de Daniel. ¿En dónde estaban ellos? Los amigos de Daniel. Sí, ¿y cuál fue la prueba de ellos? En el horno de fuego, ¿verdad? Y así, ¿no? Cosas que realmente son asombrosas. O Josué que le dice al sol: detente en Ascalón, y tú luna en Ajalón. Dice, y Dios oyó la voz de Josué, ¿no? Dice tú. O Elías, ¿no? Que hizo caer fuego del cielo. Dicho sea de paso, Elías tiene se ha erigido una estatua ahí en el Monte Carmelo donde él hizo esta invocación, ¿verdad? Y la mano de Dios respaldó a su profeta. Y digo esto porque Israel lo veneran mucho, ¿no? No en el sentido de adorarlo, porque eso está prohibido y ellos lo comprenden bien, sino de recordar la hazaña portentosa que hizo, porque no se ha visto ni antes ni después de Elías alguien, ¿verdad?, a quien Dios responda con fuego del cielo, único entre todos, ¿no? Pero digamos, gente como ellos que nos asombran, ¿verdad? Y a veces pensamos, yo no soy como él, yo no soy como ella, ¿no? Pero también encontramos en la Biblia, y qué bueno que estén ahí, personas sencillas, comunes y corrientes como nosotros, que quizás no tienen una lista, no tienen un currículum, vamos a decir, de grandes hazañas, milagros, prodigios, ¿verdad? No se ven ellos. Pero que sin embargo, si están en las Escrituras, Dios ha inspirado que se escriba para que también nos sirva de ejemplo, de lección para nosotros. Y este es el caso que tenemos aquí con
con Loida y Eunice. Usted ha conocido seguramente personas que no hablan mucho. Hablan poco, pero hacen mucho. Y hay gente que habla mucho, pero hace poco. Muchas veces la gente que poco habla son los que más hacen. ¿Conoce gente así? Pregunto, ¿conocen gente así? Sí, ¿verdad? Yo también. Y esto es muy similar con el caso de Loida y Eunice. Vamos a ver en la palabra, a ver qué encontramos, ¿ya? Loida y Eunice. ¿Quiénes eran Loida y Eunice? A ver, hagamos un poquito de estudio en la palabra. ¿Quiénes eran? Lo primero que encontramos es que ellas eran creyentes en el Dios único y verdadero, ¿no? Ellas eran creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando leemos en Hechos 16:1, cuando leemos que Pablo llega a una ciudad llamada Listra, en el cual ya había estado antes, ¿verdad? Pero por segunda vez llega a este lugar y dice la Biblia, Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, era una mujer judía creyente, entonces la mamá de Timoteo, ¿no? Entonces, ellas dos, tanto Loida como Eunice, eran creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Creyentes en el único Dios, ¿verdad? Porque hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Amén. Amén. ¿Ya? A ver, ¿quién más eran Loida y Eunice? Eran la abuela y eran la madre, respectivamente, de Timoteo, ¿verdad? Este Timoteo, ¿quién fue o quién llegó a ser? Timoteo era un discípulo primeramente, ¿no? Segundo, vino a ser parte del equipo misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Después, más adelante, fue enviado a hacerse cargo de una iglesia. Es como que Pablo fundara esta iglesia y de aquí levanta, ¿verdad? Entre los discípulos levanta un ministro que se llama Timoteo y después lo manda a una ciudad que se llamaba Éfeso. Y Timoteo tuvo que hacerse cargo de esa iglesia siendo jovencito, nada más que la peculiaridad es de que en esa iglesia congregaba y participaba nada más y nada menos que el mismísimo apóstol Juan, el que se recostó sobre la cabeza del Señor. O sea, imagínese que usted lo manden a pastorear la iglesia donde uno de los que están ahí es el apóstol Juan. ¿Cómo se prepararía usted para predicar? ¿Cómo oraría usted? Porque Juan el apóstol va a estar ahí, ¿no? Bueno, este fue Timoteo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de Loida y Eunice? Eran mujeres que habían guardado su fe en medio de una población que estaba entregada a la idolatría. ¿Sí? Porque dice que ellas vivían ¿en dónde? En una ciudad llamada Listra, que era parte de una colonia romana, ¿no? De hecho, hay una historia que se llama La Leyenda de Listra. Si hay un tiempito, yo se las cuento un poquito más adelante, ¿ya? La leyenda de Listra, ¿no? Y es que se invocaban y habían templos para los principales dioses del panteón romano y griego en ese lugar, ¿sí? Entonces, pero ellas, a pesar de vivir en una ciudad idólatra, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo pagano, con costumbres paganas, con costumbres inmorales, indecentes, como era pervertido, ¿verdad? El mundo griego, romano, como muchos conocen por la historia. Sin embargo, ellas guardaron su integridad, ellas retuvieron su fe, ellas se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, además de un detalle, ¿no? Un detalle que no es pequeño, que dice que tal vez alguien puede subir y así evitamos que nos distraigamos, ¿no? Si está permitido subir. Gracias, hermano. Está bien. No, a mí no me molesta, ¿no? Porque son niños, ¿no? Ellos son niños. Ok. Pero sí tenemos que guardar un orden, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? A ver si estamos, como dicen por allá, están en la jugada, ¿no? Vivían en un mundo, en un ambiente idolátrico, muy bien, ¿verdad? Y ellas retuvieron su fe, mantuvieron su integridad, ¿no? Siguieron practicando. Y estaba diciendo ya que había un detalle que no es tan pequeño, parece pequeño, porque ahí cuando leímos hace un momento dice que Timoteo era hijo de madre judía creyente, pero de padre griego. Y cuando dice griego quiere decir que era gentil. Y cuando griego significa gentil, significa que no era de la fe judía,
Es decir, que no practicaba, no creía en la fe del único Dios, sino que al ser griego practicaba la idolatría, ¿no? El adorar, el venerar, dar ofrendas, sacrificios a dioses falsos, entre comillas, dioses con minúscula. ¿Me explico? Sin embargo, ella, habiéndose casado, teniendo un esposo que no era, digamos así, cristiano, no era creyente, sin embargo, eso no fue un impedimento para que ella mantuviera su fidelidad a Dios, su integridad, la firmeza de sus convicciones. ¿Me estoy explicando, hermanos? No era sencillo, ¿no? Porque aquí en la vida tenemos casos y casos, ¿no? De personas que se casan con personas no creyentes. Y es toda una historia, ¿verdad? Es toda una historia, pero hay que mantener la integridad, hay que mantener la fe, hay que ser fieles a la fe en el cual un día fuimos llamados y formados. Y gracias por su amén, hermano, porque me animan bastante ustedes. Amén, amén. ¿Qué más podemos decir? Según la Biblia, ellas tenían una fe no fingida. Así dice la palabra, ¿no? Leamos otra vez. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces habla de ambas, que ambas tenían una fe no fingida. ¿Cómo será una fe no fingida? ¿Cómo es fingir? ¿Qué significa? Fingir es como, sí, aparentar, dar una apariencia de algo que no soy, algo que no vivo, ¿verdad? Es decir, si yo me doy con una cara de santo y no soy santo, ¿verdad? Estoy fingiendo. Si yo levanto las manos en el culto, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? A mí me gusta levantar las manos. Pero si yo levanto las manos en el culto, ¿no? Y me así, ¿verdad? Bien espiritual, bien lindo, hasta las lágrimas se me salen. Pero en mi casa no adoro, en el camino no adoro, en la vida no, normal, solamente para los domingos, nada más. Entonces, no estoy diciendo que somos hipócritas, pero de repente estamos solamente para la foto tal vez, ¿no? Para el Face. No sé. Pero al que le caiga el guante, que se lo plante, dicen en otro lado. Y como decía un pastor allá en Brasil, si no puede decir amén, diga ay, pero diga algo, hermanos. Diga algo, a ver, amén o ay. Amén. Ay también, ya, ay. Okay. ¿Con H o sin H? Ángel. A ver, ya. Bueno. Tenía una fe no fingida, una fe natural, una fe sencilla, una fe verdadera, una fe transparente, una fe viviente, una fe que se ponía en práctica en cada día. ¿Me explico, hermanos? Así tenemos que ser, ¿no? O sea, como soy aquí, así soy. Como soy abajo, así soy también. Y como soy afuera, así soy en todo momento. Así soy. Es decir, no puedo ser uno aquí y otro allá, ¿no? No puedo ser uno dentro y otro afuera. ¿Sí me explico? Díganme amén o no. Me explico, ya, muy bien. Así es sencillo. Además, a buen entendedor, poco chamullo, pocas palabras, ¿no? Ya. A ver, dice, además, menciona también la Biblia, dice que habitó en ti, dice, ¿no? La fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Saben? Esta palabra habitó, viene de un verbo, obviamente del griego, ¿verdad? En que se escribió el Nuevo Testamento. Esa palabra es einoqueo. Ese verbo es einoqueo. Significa, ¿saben qué? Significa estar en casa. Es decir, permanecer, quedarse en casa. Es decir, habitar establemente o permanentemente. Por eso cuando dice aquí, la fe que habitó en tu abuela, en tu madre y que ahora está en ti, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Por el Espíritu Santo que le revela, dice, estoy seguro que en ti también, le dice, ¿no? Es una fe permanente, no es una fe temporal. Es decir, soy cristiano ahora y lo seré siempre. Soy hijo de Dios, ahora lo seré siempre. Soy un siervo de Dios, ahora lo seré siempre. Las circunstancias, los problemas, las tentaciones, las pruebas, los golpes de la vida, los sufrimientos, nada ni nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, a quien sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Una fe que habita en nuestro corazón, que no depende de circunstancias, no depende de temporales ni de temporadas, no depende de que me insultaron, me basurearon, me bajonearon, no me saludaron, no depende de nada ni de nadie, depende de que Dios depositó esa fe en mi corazón y la retengo, la guardo, ese depósito la protejo hasta el día final. Amén. Sí, Señor.
Era una fe no fingida y una fe que habitaba permanentemente en su corazón. ¿Qué más tenemos de estas dos mujeres benditas de Dios? Eran dos mujeres, madre e hija, abuela y madre de Timoteo, que ellas supieron transmitir su fe de manera generacional. Lo voy a decir otra vez. Ellas fueron mujeres que transmitieron su fe a la siguiente generación. Qué lindo eso, ¿verdad? La abuela Loida transmitió la fe en Dios y la vida de esa fe a su hija Eunice. ¿Qué hizo Eunice? Hizo lo mismo. Transmitió esa misma fe a su hijo Timoteo. Qué hermoso, ¿verdad? Usted sabe, imagínense, no se habla de más allá de Loida. Imagínense que usted sea el primer creyente en su familia, el primero que vino a la fe de Cristo, quizás hasta sea el único en casa, o el único fiel también. Usted puede inaugurar una nueva generación de creyentes. Usted puede ser aquel que inicie una generación de nuevas familias en Cristo para que usted y después sus hijos y después la siguiente generación, como fue el caso de Abraham, cuando Dios vino a Abraham y dijo: ¿acaso he de esconder a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que Abraham enseñará a sus hijos y después de sus hijos, a sus hijos después de sus hijos? Qué hermoso, hermano. Qué hermosa tarea para los abuelos. ¿Cuántos son abuelos? Sin vergüenza, sin pena digo, sin pena. Qué lindo, qué hermoso. La edad dorada, la edad de oro. Allá un abuelo jovencito, ¿de cuántos años? Padres y madres, la mayoría. Gloria a Dios. Usted tiene un privilegio, pero a la vez tenemos una responsabilidad. No podemos guardarnos este tesoro y esconderlo dentro de nosotros y gozosamente, ¿verdad? Solamente, egoístamente también satisfacernos solo nosotros. Es para mí solito. Yo me lo encontré, Dios me lo dio a mí, yo lo cuido. Sí, Dios se lo dio a usted, pero es para compartirlo. Alguien diga amén. Es para compartirlo, es para transmitirlo, es para heredarlo. Ciertamente cada uno debe tomar su decisión, pero a nosotros nos compete la responsabilidad de transmitir la fe, de vivir la fe, que ellos vean en nosotros, ¿verdad? La fe que tenemos es la fe que vivimos, es la fe que practicamos, es la fe que aplicamos cada día. Entonces cuando ellos miran a nosotros dirían: yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi padre, como mi madre. Yo pienso que Timoteo tuvo que pensar algo así: quiero ser como mi abuela que te enseñó a ti, quiero ser como tu mamá Eunice, ¿verdad? Que así como tú me enseñaste, yo también voy a enseñar a otros, yo también le voy a predicar a otros, yo también le voy a hablar a otros de Cristo. Y eso mismo pasó con Timoteo, porque luego salió a servir al Señor y luego tuvo que predicar, luego tuvo que evangelizar, luego tuvo que hacer discípulos también, aún en otras naciones de la tierra. Usted no sabe lo que tiene en sus manos, si en las manos suyas está el próximo ministro, el próximo apóstol, el próximo misionero, el próximo evangelista a las naciones. No sabe si está en sus manos un tremendo ministro de Dios, pero tiene esos niños que ahora están caminando, gritando, a veces haciendo revueltas y todo, pero esos niños un día van a crecer, y si son enseñados en la palabra, la Biblia nos dice claramente: instruye al niño en su camino, y aunque crezca y se haga grande, ¿qué dice la palabra? No se apartará. Un ejemplo es la persona que tienen al frente, su servidor. Fui instruido por mis padres desde niño, desde que tengo uso de razón. Mi padre y mi madre me enseñaron a amar a Dios, a amar a mis padres, a amar al prójimo, lo que la Biblia enseña. Y a los 5 años acepté a Cristo. Yo sí creo en la conversión de los niños. ¿Qué va a hacer? Me dice, bueno, pregúntele a su pastor, él fue mi pastor. Sí. Sí. Mujeres que transmitieron su fe de manera generacional. ¿Cómo sabemos eso? También porque según de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo nuevamente refiriéndose a Timoteo le dice: y que desde la niñez, a ver, diga, desde la niñez,
Está diciendo Pablo a Timoteo, le dice, mira, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como este niño desde su niñez conoció las escrituras, si no fue por medio de su madre y de su abuela. Dígame, ¿es así o no es así? Tuvo que ser así, ¿cierto? ¿No? Porque ellas, como mujeres judías creyentes y practicantes, ellas conocían el mandato de Dios que está en Deuteronomio capítulo 6, el famoso Shema Israel. Oye Israel, ¿qué dice? Venga conmigo por favor, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 al 7. Este era el mandato para todo padre judío. Pero en este caso el padre no era judío y la madre tuvo que asumir. Algo le dice aquí a los cónyuges que tienen, a los hermanos que tienen cónyuges que no son creyentes. Algo le tiene que decir aquí. Dice, bueno, es que mi esposo no me ayuda, mi esposa no me apoya, ¿no? Bueno, hágalo usted. Mira lo que dice aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, era un mandato. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahí está. Primero estarán en tu corazón y luego ¿qué? Luego ¿qué? La repetirás, quiere decir, la transmitirás, ¿sí? Enseñarás a quiénes, a tus hijos. Diga por favor, a mis hijos. Diga. Ajá. Y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Sí? Me llama la atención un poquito el significado de los nombres de ellas, de estas dos damas hermosas. Una se llamaba Loida, la otra Eunice. Yo no sé si ustedes quieren saber el significado de sus nombres. Yo pienso. ¿Pero qué les parece si se los digo en la próxima invitación? ¿O lo quieren saber ahora? Ahora, ¿verdad? Ya, ok. Loida significa, y no sé si alguien se llama Loida aquí, significa agradable y también significa deseable. Oh, qué bonito nombre, ¿verdad? Agradable, deseable. Eunice, que era la mamá, Loida fue la abuela en esta historia. Eunice significa, bueno, literalmente viene de eu y nice. Nice es, en el griego es como Nike, tipo Nike, así se escribe, ¿no? Nike. Y Nike significa victoria. Eu tiene que ver con nobleza, noble, es como una victoria noble, pero se traduce como aquella que alcanza la victoria. O también una persona victoriosa. Victoriosa, es un buen nombre, ¿no? Victoriosa. Porque aunque tuvo sus dificultades, seguramente tuvo ahí también porque ella, siendo judía, debió casarse con un judío. Ella no debió haberse casado con un griego, pero bueno, se le chispoteó y usted sabe las cosas del corazón, esas situaciones ya ustedes la entienden mejor que yo, ¿no? Y a Eunice también le pasó, ¿no? Y sin embargo, pero mantuvo su fe victoriosa, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya dije que Eunice tenía un esposo griego, no fue obstáculo para que ella permaneciera fiel en su fe. Pero adicionalmente fue responsable en educar a su hijo Timoteo en el camino de Dios. Ahora, Timoteo, ¿qué significa Timoteo? Viene de Teos, ¿no? Teos es Dios. Entonces, Timoteo se dice que significa alguien que honra o alguien que reverencia a Dios. Es un buen nombre, Timoteo. Alguien que reverencia, alguien que honra a Dios. También algunos creen que se traduce como aquel que adora a Dios. De cualquier manera, su significado es muy bueno, ¿no? Timoteo, ¿sí? Y el hecho de que su madre le pusiera ese nombre no fue casual. Ustedes saben que en los tiempos antiguos los nombres no se ponían así como
de casualidad, al azar, no se hacía, ¿verdad? Especialmente en el mundo hebreo, en la cultura hebrea se escogían los nombres, porque los nombres tenían un significado y muchas veces determinaban hasta el carácter, el destino de la persona. Hasta tenía como un carácter profético para la persona, ¿sí? Una declaración del padre, de la madre sobre el destino de Dios para esa persona, ¿no? Entonces, el hecho que Eunice le ponga este nombre a este varón significa que era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios. Por eso le puso un nombre apropiado para el hijo, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Qué importante es escoger bien el nombre de nuestros hijos, ¿no? Bueno, ya los que ya nos pusieron el nombre, ya ni modo, ¿verdad? Lo bueno es que Dios tiene un nuevo nombre para cada uno de nosotros. Está en Isaías y está en Apocalipsis, así que no se preocupe. No se preocupe. Usted tiene el nombre que tenga, no hay problema. Dios tiene un nombre nuevo para usted. Amén. Amén. A ver, como para ir avanzando para terminar. ¿Cuál fue el resultado de esta fe no fingida que dice la Biblia, que habitó en Loida y en Eunice? ¿Cuál fue el resultado? O los resultados en todo caso. Lo que encuentro en esa historia bíblica, verdadera, real, es que lo primero que encuentro es que ellas formaron un buen discípulo. Ahí diga por favor, un buen discípulo. No estamos hablando solo de un creyente, ¿no? Porque todos nacemos como hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero de ahí, ser discípulo ya es un proceso, porque uno no nace como discípulo, uno nace como hijo de Dios, pero el discípulo no nace, el discípulo se hace, ¿sí? ¿Lo digo otra vez? Lo digo otra vez. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso que el Señor Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, y luego dijo también, vayan y hagan discípulos, haced discípulos, porque los discípulos se hacen, no nacemos ya discípulos. Es una persona nace de nuevo y no es automáticamente un discípulo, hay que convertirlo, hay que hacerlo en un discípulo, y en eso no debemos fallar. Ese es el otro mandato, ¿no? Por un lado es predicar el evangelio, por otro lado es hacer discípulos, por otro lado es enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y por otro lado es que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los hacemos parte de la iglesia del Señor. Son 4 áreas dentro del mandato divino, el gran mandato, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo sabemos que Timoteo era un discípulo, y un discípulo bueno? ¿Cómo sabemos? Por medio de la Biblia tiene que ser. Nuevamente, Hechos 16, versículo 1. Hechos 16, 1 dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo con su equipo misionero, llegó a Derbe y a Listra, digan Listra, porque esta es la ciudad última donde ahora se va a narrar que ahí encuentran a este varón, hijo de Eunice, nieto de Loida. Dice, y he aquí, había allí, ¿en donde? En Listra, había allí cierto discípulo. ¿Ah? No dice un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un nuevo creyente, no, dice cierto discípulo. Quiere decir que ya ya estaba formado como discípulo. Cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, a ver, quiere decir que la mamá y la abuela tomaron el trabajo de transmitir no solamente la fe, sino también la doctrina, ¿no? La doctrina significa instrucción, enseñanza. Le transmitieron los temas principales, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Le enseñaron cómo vivir su fe. Por eso que cuando Pablo ve a Timoteo, dice, no, es cierto discípulo llamado Timoteo, Pablo lo invita a ser parte de su equipo. ¿Usted se imagina a Pablo viniendo acá a este lugar y observar, a ver, ¿cómo se llama este lugar? Listra no se llama, pero ¿cómo se llama? La zona, yo sé que es Callao, pero esta zona. Los Barracones tampoco no es, yo sé, pero digan, ¿cómo se llama? Disculpe que no oigo bien, perdón. Me voy a quitar los lentes por eso. Los jazmines, así es. ¿Sí? ¿Sí? Parece que algunos no están de acuerdo, ¿no? Ángel, ¿cómo se llama esta zona? Está bien, los jazmines, disculpe, hermano.
Ya, imagínense a Pablo, el apóstol, con su equipo misionero viniendo a este lugar, a los Jazmines, y especialmente llega a Ibe, Callao, y comienza a mirar, ¿no? Porque usted sabe que Pablo en su equipo misionero había gente que entraba y salía. Aunque era un excelente apóstol, sin embargo también algunos se le iban también, porque Demas me ha desamparado, Juan Marcos también, o sea, había gente que estaba ahí, pero después se iba y lo dejaba solo. Entonces siempre estaba necesitando de alguien, ¿no? Para trabajar con él, porque la mies es mucha, los obreros flojos, los obreros, los obreros pocos, ¿no? O sea, hay tanta necesidad en el campo que hay que buscar más. Yo estoy buscando gente para ir al campo misionero. De hecho, ahorita en julio vamos al campo misionero. Ahorita en julio y agosto. Y el apóstol comienza a mirar. Yo estoy seguro que Timoteo no era el único discípulo. Tenía que haber más. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Dios mío. 1, 2, 2,5. Okay, no todos son discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuántos son buenos? ¿Un amén? 2, 3. Dígalo con seguridad, hermano, dígalo. Amén. Ustedes tienen un buen maestro, ustedes tienen un buen pastor, ustedes tienen un buen discipulador. Además tienen el mejor Señor de señores, ¿sí o no? Amén, claro que sí, hermanos. Me va a tomar un poquito más de tiempo, pero miren. Esto es sencillo, ¿ve? Cuando alguien les pregunte cuántos son cristianos de primera calidad, o cuando alguien les pregunte, ¿no?, cuántos son discípulos de primera calidad, algunos comienzan a pensar, ay, yo creo que no, como de primera no, pero de segunda, de tercera. Cuando alguien les pregunta así, usted no dude, hermano, no dude absolutamente. ¿Sabe por qué le digo esto? No dude. Porque ¿quién es el que nos creó? Dígame, ¿quién nos creó? Dios, ¿verdad? ¿Quién nos llamó a su gloria eterna? ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? ¿Quién nos invita a su servicio? ¿Quién es el que nos forma y nos transforma? Ahora una pregunta más fácil. Cuando Dios hace algo, ¿lo hace bien? ¿Lo hace de primera o lo hace de segunda o de tercera? Dígame. Entonces, hermano, ¿quién los hizo a ustedes? ¿Y cómo los hizo? Bien, de primera calidad. Por eso cuando alguien les pregunta cuántos son buenos discípulos, son buenos cristianos, usted diga amén, porque soy hijo de Dios, soy discípulo del Señor. El Señor es el que lo está haciendo, los está formando a ustedes. Sí, o sea, con confianza, con seguridad, porque no es por obras, no, claro, hay que poner nuestra parte también, pero el Señor mismo está interesado. Mire, yo pensaba que yo quería hacer el propósito de Dios. Yo pensaba que yo quería cumplir el propósito de Dios para mi vida, hasta que me encontré con el Salmo 138:8 que dice: tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y antes de eso dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. O sea, más de que yo estoy interesado en cumplir el propósito de Dios, la Biblia dice: Jehová está trabajando, Jehová está interesado, Jehová está obrando para cumplir su propósito en mí y en usted también. Amén, amén, gloria a Dios. A ver, entonces ellos formaron un buen discípulo, ¿no? Así que debido a esa buena formación, Timoteo fue escogido por el apóstol Pablo para ser parte de su equipo misionero. Dicho sea de paso, voy a decir esto, hermanos: para la obra misionera, los que van al campo misionero no deben ser los últimos. No es como yo dirigía una escuela de misiones, ¿verdad? Hace unos años atrás, estuve por 16 años a cargo de una escuela de misiones. Dicho sea de paso, ha sido la primera en toda Latinoamérica. La primera en el sentido de que fue el primero que inició, la primera, ¿no? Y estuve al frente de esa escuela de misiones. Y a veces venían padres porque teníamos eventos de misiones internados, tipo militar, internado, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Con un orden así, todo. Y venían los padres en la temporada de vacaciones y me traían a sus hijos y decían: mire, ahí le traigo a mi hijo, vago, vagabundo, no quiere hacer nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar, para ahí nomás acostado, a ver si pueden hacer algo con él, ¿no? Aunque sea que sirva en la obra misionera, aunque sea. Y así, hermano, o sea, una y otra vez, le puedo contar un montón de historias, ¿no?
Gente que traían así. ¿Qué pensamiento tiene una persona que para la obra misionera, quiénes son? Los últimos. Los que no hacen nada. Los que no sirven. Que prueben ahí si para eso sirve, ¿no? Diga conmigo, pero no, así no es. Diga, así no es. ¿Sabe por qué así no es? Me voy a aprovechar un poquito, una pausa nomás, ya una pausa, que yo soy misionero y no puedo dejar de hablar de misiones, pero me voy a ir a una pausa breve, ¿verdad? Ahí lo editan, no sé cómo hacen, pero bueno. Hechos 13, versículos 1, 2, habla de cómo el Espíritu Santo mismo escogió para la obra misionera. Dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y se dan los nombres ahí, ¿no? Entre ellos, dice Bernabé, y de último dice Saulo, todavía no era el apóstol Pablo, Saulo, como es, de mantequilla. Y el Espíritu Santo habla a la iglesia. ¿Cómo habló? La Biblia no lo dice, pero él habló y la iglesia escuchó, los ministros que estaban ahí oyeron. El Espíritu Santo habló y dijo, apártenme por nombre a 2. De toda la congregación, que había montones, porque si usted lee capítulo 11, de Hechos, muchísima gente se había convertido. Y de hecho por eso fue Bernabé y luego buscó a Saulo para que le ayudara en el ministerio. Y fruto de su ministerio de más de un año hasta ese momento es que nosotros debemos darle gracias que nos llamamos cristianos. Así dice la Biblia en Hechos 11. Desde ahí es que nosotros nos llamamos cristianos, los discípulos de Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando él habla a la iglesia, dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo por nombre, para la obra a que los he llamado. ¿Qué obra era? La obra misionera, porque ahí salieron al campo misionero. Todos los viajes de Pablo que se hablan en la Biblia, los 3 viajes misioneros y el otro hacia Roma, todos salieron desde esa base misionera, la iglesia de Antioquía. ¿A quiénes escogió? No eran los últimos. No eran los que llegaban tarde, no eran los que no apoyaban en nada, no, estos eran los que más trabajaban, los mejores, en otras palabras, de una vez, los mejores son los que Dios escoge para su obra misionera. Aló, los mejores, diga conmigo, los mejores. ¿Quién es el mejor aquí? ¿Quién es el mejor aquí? El mejor aquí Dios lo llama para la obra misionera. El mejor, la mejor en esta iglesia, Dios lo quiere para su obra misionera. Los mejores de esta iglesia, Dios los va a apartar, Dios los va a sacar para su obra misionera. Amén. Amén. Así que sea el mejor, sea la mejor. Y pónganse en las manos de Dios. Pero bueno, volvamos acá. Ya, entonces, el apóstol escoge aquí a Timoteo. ¿Ustedes tienen tiempo para contarles la leyenda de Listra o ya no? ¿Es Juan? Pero seguro que estamos bien con el tiempo. Sí estamos bien. Por si acaso voy a preguntar, ¿ya? ¿Cuánto me regalan un minuto? Un minuto más, un minuto. Levante la mano así, regálenme un minuto. Levante la mano en alto. Levante porque estoy contando. Acá hay 10, 15, 20, 25, 30. Tengo como 65 minutos todavía. Tengo tiempo, entonces sí tengo tiempo. Ya. No se preocupen, no tanto, pero bueno, les cuento la historia de Listra. Ya, está bien, para comprender un poco mejor, ¿verdad? Es ese pasaje de Hechos 16, cuando Pablo llega a Listra, está predicando, suceden portentos, milagros, y la gente, wow, se asombra, ¿no? Porque Pablo mira a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Dice que viendo que tenía fe para ser sanado. Yo no sé cómo puede ser eso, que la Biblia dice que vio que tenía fe. La fe se puede ver. Pablo vio en una persona que tenía fe para ser sanado. Y le dice con voz de autoridad, levántate. Bueno, ya la historia, ¿no? Y todo eso como era de nacimiento, o sea, no había forma de engaño, ¿no? Es decir, la gente de ese lugar lo conocía de años. Y cuando ven que él se levanta, camina, un milagro portentoso es hecho. Algunos piensan que no es que andaba así renqueando, sino que le faltaba un pedazo de su pierna
Bien, entonces eso era mucho más portentoso, ¿verdad? Y causó tanto asombro que de pronto la gente, wow, comenzó a hacerse un ambiente místico, así, ¿no? Recuerden que es una zona pagana, ellos adoraban a dioses, ¿verdad? A ídolos. Entonces ellos dijeron, dioses en forma de hombres han llegado a este lugar. Los dioses, ¿saben cuál es la historia? Porque ellos creyeron que eran los dioses, ellos esperaban la venida de sus dioses, porque la leyenda de Listra dice que en un tiempo pasado, en esa ciudad, que era la ciudad de Listra, era una ciudad un poquito revoltosa y todo, ¿no? Un poquito rebelde, no era Callao, pero un poquito parecido, ¿no? Bueno, entonces dice la historia que en un tiempo atrás los dioses habían descendido, dos dioses, ¿verdad? Júpiter y Mercurio. Júpiter es el papá de todos los dioses, ¿no? Y Mercurio, ¿quién sabe? ¿Quién es Mercurio? ¿Cómo se le conocía? El mensajero de los dioses, Mercurio. El mensajero, o sea, el que hablaba el mensaje de los dioses, el que transmitía el mensaje de los dioses, ¿verdad? Y Júpiter, pues, de los griegos, ustedes saben, los griegos daban mucho culto a la estética, a la belleza, el cuerpo, ¿cómo se diría? Perfecto y todo eso, un poquito, no tanto como yo, pero como el hermano Ángel, algo así, ¿no? Ya. Bueno, y todo eso. Entonces, miren, dice que trajeron bueyes. Ustedes conocen la historia, ¿no? Han leído Hechos. Trajeron bueyes, guirnaldas y todo, y quisieron adorarle, se postraron para adorarle, presentarle sacrificio y todo. Y dice que a duras penas Pablo y Bernabé pidieron, no, nosotros no somos dioses, más bien Dios no quiere que hagan eso y todo. Y ellos no se dejaron, ¿verdad? Ya, pero ¿por qué esta gente estaba tratando de presentar adoración? ¿Por qué? Porque en la historia pasada, en esta leyenda de Listra, la historia pasada dice que cuando vinieron Júpiter y Mercurio a esa misma ciudad en tiempos pasados, la gente de ese lugar no los recibió bien. Más bien los golpearon, los botaron a sus propios dioses, porque se creía que antiguamente los dioses descendían en forma de personas, de gente humana, ¿verdad? Entonces, gente humana, ¿no? Bueno, entonces, como los maltrataron, los golpearon y todo, los dioses decretaron juicio sobre esa ciudad, ¿no? Y vino un juicio que destruyó completamente todo ese pueblo, y ellos les dijeron proféticamente eso, en esa historia, ¿verdad? De que ellos iban a volver posteriormente, en otra temporada, iban a volver, y si ellos volvían a pasar lo mismo, entonces ya ahí sí completamente iban a arrasar totalmente con toda esa población, ¿ya? Y como testimonio dejaron, dice, a la entrada del templo de Júpiter, ¿verdad?, que estaba ahí en la colina, a la entrada de esa ciudad, ellos dejaron dos tremendos, como esas antiguas columnas griegas enormes, ¿no? Otros dicen que eran dos árboles, hay varias versiones de esa leyenda, ¿no? Otra versión dice que solamente dos abuelitos, dos ancianitos, una pareja de ancianos, solamente ellos dos les atendieron, les recibieron, y como premio, como recompensa, dice que entonces estos dioses les convirtieron, esos ancianitos, los convirtieron en esos árboles que estaban plantados a la entrada del templo, ¿verdad?, para que fueran los guardianes de la ciudad y los guardianes del templo, que a la vez dieran testimonio si la gente se portaba bien o no. Así que cuando pasó el tiempo de eso, la gente de Listra, ustedes son Listra, ¿verdad?, en esta historia, ¿no? Y ustedes están atentos, ¿por qué? Porque dice, van a volver los dioses otra vez, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? No, díganme amén. ¿Ya? Entonces van a volver los dioses otra vez. Ustedes tienen que estar atentos, porque si no están atentos y no los atienden bien, ¿qué va a pasar? Fuego del cielo, no, truenos y rayos y todo, se va a una inundación y todo, ¿verdad? Un castigo de lo alto. Así que la gente estaba atenta en qué momento iban a llegar los dioses. Los dioses venían disfrazados de personas humanas, y justo en medio de todo eso se aparecen ¿quiénes? Pablo y Bernabé. Para colmo, Bernabé era griego, y como griego, pues obviamente se cuidaba, ¿no?, su figura, su estética y todo. De inmediato asociaron, este es Júpiter. Y Pablo, que hablaba hasta por los codos, ¿sí o no? Pablo predicaba, hablaba y ya, o sea, este es Mercurio, ¿no? Porque ese es el predicador, el mensajero de los dioses. Estos son los dioses, ahora tenemos que adorarle, tenemos que presentarle para que no nos vaya mal. Por eso es que se equivocaron, se confundieron, y con duras penas pudieron, ¿verdad?, evitar que los adoraran. Sin embargo, ese no es el centro de la historia. El centro de esa historia, primero, es Dios, por supuesto, el Señor Jesús.
Pero la lección de aquí, que ustedes conocen, que cuando se dieron cuenta que no eran dioses, sino que eran de verdad, eran hombres, los abollaron, ¿sí? Los apanaron. Más que apanado, eso fue a matar. Ahí es donde se cree, varios teólogos dicen que ahí es donde Pablo murió, que lo apedrearon, ¿verdad? Lo apedrearon hasta dejarlo, como dicen en Nicaragua, mal matado, o sea, lo mataron mal, ¿no? Sí. Y que estaba así, quedó inconsciente, porque no son piedritas, ¿no? Allá se te dan pedradas para matar, rocones para matar a la gente. Entonces, todo eso le cayó al apóstol. Y varios teólogos coinciden en que ahí es el momento donde él murió y donde en Corintios luego dice de que él fue trasladado, transportado hacia el tercer cielo, donde vio cosas indecibles que no podía, ahí dice, ¿no? Y después volvió a la vida. A saber si fue o no, allá en el cielo le preguntan a ver si ahí fue o no fue. ¿Ya? El asunto es que cuando Pablo se levanta, se reincorpora, está maltrecho, ¿no? Está apenas. Dice, ¿se fueron? Se fueron. ¿Ya no hay nadie más? No. Ok, vamos a la siguiente ciudad, hay que seguir predicando. Imagínense el corazón de Pablo, pero un detalle más. Ahí es donde fue llamado Timoteo. ¿Saben que Pablo había estado ya antes en esa ciudad? Pablo ya había estado antes en Listra, la primera vez. Y esta segunda vez es donde él escoge a Timoteo. La primera es donde le pasa esta historia que le estoy pasando. Y en esta segunda ocasión encuentra a Timoteo y lo escoge y lo llama. ¿Por qué Timoteo aceptó la invitación de Pablo para ser parte de su equipo misionero? Yo me voy a poner ahora del lado de Timoteo. Y si yo fuera Timoteo, yo tendría que haber visto en el primer viaje cómo lo golpearon, cómo casi lo matan, cómo herido y todo, ¿verdad? Con sangrando y todo, él se levanta y sigue, ¿verdad?, valerosamente predicando el evangelio, que aún le podía costar su propia vida. Yo creo que fue un ejemplo, un desafío para Timoteo. Cuando Timoteo acepta hacerse parte del equipo misionero de Pablo, él sabía lo que le podía pasar, porque ya había visto lo que costaba seguir a Cristo y servir a Cristo. ¿Aló? ¿Le dice algo a usted? Cuando usted acepta ser un hijo y luego se transforma en un discípulo y luego pasa a ser un servidor, un siervo, y luego sigue, llega a ser un ministro de Dios, usted tiene que saber lo que le va a costar. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces el Señor dice, ¿no? Esto te va a costar, ¿no? Niegues a ti mismo, tome su cruz cada día. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Pero todo eso fue producto a la vez de la formación que Loida y Eunice hicieron en Timoteo. Lo formaron bien, de manera que cuando él fue invitado y fue desafiado a entrar en el mundo de las misiones, él estaba preparado, y él estaba listo para entrar, ¿no? Y aceptó. Prepare a sus hijos, prepare a sus hijos naturales y sus hijos espirituales, prepare a sus discípulos para aceptar los desafíos que Dios les ponga por delante. Prepárelos, literalmente, realmente, prepárelos para hacer frente a cualquier desafío, a cualquier situación, a cualquier costo que tengan que pagar por mantenerse fieles al Señor. Prepárelos, hábleles con claridad. Todos sabemos que ser cristiano no es sencillo. Claro que no tenemos las persecuciones que hay todavía en otros lados, pero tampoco es tan sencillo ser cristiano, porque el mundo odia a la gente que vive de una manera sana, de una manera santa, de una manera piadosa. Al mundo no le caemos bien porque no somos de este mundo. Por eso el mundo no está de acuerdo con nosotros. Y por eso no trate de hacerse amigo del mundo, porque si no se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Juan. ¿Aló?
Más bien preparémonos. El Señor amó al mundo, pero no las cosas del mundo. Es a la gente que está en el mundo, para que sean salvos. Ok, yo creo que tenemos que ir entrando al final. Bueno, pues Timoteo más adelante ya les dije que fue establecido como pastor, ¿verdad? En Éfeso. Eso está en 1 Timoteo 1:3, los que están apuntando. 1 Timoteo 1:3 dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando fui a Macedonia se refiere a la Gran Macedonia de aquel tiempo, que es parte del este de Europa actualmente, lo que antes era la ex Yugoslavia, que se dividió en 7 países. Toda esa zona hacia el sur y hacia el este, esa era la Gran Macedonia. Ahí está Albania actualmente, que fue una tierra cristiana, una tierra donde el apóstol Pablo predicó también, no Alemania, sino Albania, la zona de los Balcanes, ¿no? Montenegro, Serbia, Croacia, Macedonia mismo se llama así, hay otra ciudad, Salónica, todo eso fue parte de la antigua Macedonia, ¿no? Y en esa zona, por ahí cerca, ya tirando hacia el lado de Turquía, ¿sí? Ahí está la ciudad de Éfeso. Bueno, termino con algunas conclusiones. Número 1, tanto los padres como los abuelos, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, padres y madres, tienen el gran deber y el gran privilegio de transmitir su fe cristiana a sus generaciones. Tenemos ese deber y tenemos ese privilegio. Número 2, es cierto que los hijos deben tomar su propia decisión para seguir y servir a Cristo. No obstante, es de gran ayuda cuando ellos ven en sus padres y en sus abuelos el ejemplo de cómo se vive una verdadera vida cristiana, una fe no fingida. Alguien que diga amén. Amén. Tercera conclusión: si formamos bien a nuestros hijos y nietos, y eso es el discipulado, no solo los temas, sino la vida misma. Si formamos bien a nuestros hijos y nietos, ellos tendrán la oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios para bendición de muchas vidas. Quizás Loida, quizás Eunice jamás se imaginaron que el nieto y el hijo que tenían en sus manos llegaría a ser el siervo de Dios que llegó a ser Timoteo. Sí, un joven sencillo, sí, un joven temeroso, sí, un joven que parece que tenía problemas de carácter, sí, ¿no? Porque por algo el Espíritu Santo le inspira a Pablo para decirle que nadie te tenga en poco, porque seguramente hasta él mismo se sentía en poco, o tal vez la gente lo tenía en poco, quién sabe, ¿no? Por algo el Espíritu Santo le inspiró a decirle eso, ¿no? Que nadie te tenga en poco, pero para que nadie te tenga en poco debe ser ejemplo. ¿En qué? ¿En qué? Que nadie te tenga en poco por ser joven, pero ¿qué? Pero ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, que quiere decir en espiritualidad, en fe, que ahí significa fidelidad, y en pureza. Amén. Forme bien sus hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Bueno, yo todavía no tengo nietos. Fórmelos bien. Abraham formó a Isaac, pero el Señor dijo, Él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces Jacob también. Jacob que era medio bandido, ¿no? Y esa es otra historia, pero sin embargo recibió la formación y le sirvió en su momento. Porque él hablaba el Dios de sus padres. No dijo mi Dios, él decía el Dios de mis padres. Hasta el día en que se convierte. Pero la palabra le sirvió. Siempre la palabra en el corazón de sus hijos. Siempre en ellos. Recuerdo cuando tuve mi primera hija, el Señor me ha regalado, me ha concedido, me ha heredado, me ha bendecido con 3 hermosas princesas. Yo tengo solo princesas. Yo soy el pastor que me gasto la plata en mujeres. Sí, sí, mis mujeres, mi esposa y mis hijas. Sí. Una amiga misionera, cuando tuve mi primera hija, me recomendó, Daniel, me dijo, haz esto. Me dice. El primer regalo y el mejor regalo que debes dar a tu hija es una Biblia. Ahora, cuando está bebé, ahora de pequeñito.
No importa que es bebé, no importa que lo rompa, que lo manche, que es así, es una niña y seguramente eso puede pasar. Pero la idea, el propósito es que esta niña, desde niña, se haga, como diríamos, no me acuerdo la palabra que ella usó, pero es como que sea algo familiar en ella, que tenga siempre la palabra con ella, que sea parte de ella en todo momento. Mire, yo tomé ese consejo y lo hice, no solo con la mayor, sino con cada una de las tres. Les digo algo, no lo tomen como jactancia, ¿no? Pero les di la palabra, la Biblia, y les enseñé la palabra desde pequeñitas, 3, 4, 5 años. Y a la edad de 4 o 5 años les prediqué a Cristo. Como fui convertido a los 5 años, por eso creo que los niños también se convierten. Todas mis hijas han aceptado a Cristo hasta los 5 años. Una de ellas, la segunda, aprendió a leer con la Biblia, sin ir todavía a la escuela. Ella agarraba su Biblia, la Biblia, ella tenía 4 añitos cuando aquello, y hacía que leía. Por supuesto que no leía nada, ¿no? Pero ella hacía que estaba leyendo, porque nos veía a nosotros leer. Ella también se ponía a leer en sus palabritas de niña. Pero pasaron los meses, y un día le encontramos que estaba leyendo de verdad. Estaba leyendo de verdad, y nosotros nos asombramos. ¿Cómo? Y ella estaba leyendo las Escrituras. No sé, tuvo que ser el Señor, Dios mismo le habrá enseñado, pero ella aprendió a leer con la Biblia. Y un día, ella, pequeñita, antes de cumplir 5 años, me dice: papá, ¿por qué cuando leo? Porque me dice: ¿qué leo? Lee los evangelios, le digo, la vida de Jesús, ¿no? Y un día me llama, ella estaba sentada en su dormitorio, sobre su camita, y me dice: papá, me dice, ¿por qué cada vez que leo de Jesús, cuando le golpean y va a la cruz y muere por nosotros, por qué mis lágrimas se salen? ¿Por qué lloro, papá? ¿Por qué no puedo detener las lágrimas? ¿Por qué no puedo? Y entonces yo comprendí y dije: ahora es el momento, ya está preparada. Y le prediqué a Cristo y aceptó al Señor Jesús como niña. Mi hija mayor también, la hija última, ayer cumplió años, tiene 12 años ahora. Mis 2 hijas mayores, es decir, la segunda tiene 17 años, va a cumplir su mayoría de edad fuera del país. Hace un mes apenas las hemos enviado como misioneras a las 2. Y ellas son mi mano derecha, o eran mi mano derecha y mi mano izquierda. Las que más me apoyaban, obviamente, como hijas, ¿no? Eran las mejores. ¿Y a quiénes envía la obra misionera? ¿A quiénes envía? A las mejores. Como padre sí, me costó, no puedo decir que no. Pero como pastor y también como padre también, estoy feliz por ellas. Y no es que se van por un poco tiempo, van a estar como unos 4 años fuera. Sí, ya se imaginan cómo estoy. Pero a la vez feliz. No es en vano lo que hacemos. Lo que hicieron Loida y Eunice, seguramente les costó, porque tuvieron que hacerlo en un tiempo de persecución, un tiempo de tribulación, tiempo en un ambiente adverso. Usted mire lo que tenga alrededor, no hay problema. Siembra en sus hijos, enseña a sus hijos, a sus nietos. El fruto, la recompensa, no tiene precio. Si formamos bien a nuestros hijos y nietos, ellos tendrán la oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios para bendición de muchas vidas. Permítame un poquito más. Mire, hace años atrás, mi primera hija tendría unos 10, 11, tal vez no tendría 12 años a lo más. Y me dice: papá, quiero estudiar un idioma. Y yo dije: estudiará inglés. Y yo: bueno, hijita, me dice, no, pero yo quiero estudiar coreano. Que su hija le pida coreano. ¿Coreano para qué? Y es gastar dinero, ¿no? En un idioma que uno dice: ¿para qué? Lo que se habla en el mundo es el inglés. Estudia inglés, hijita. No, papá, yo quiero estudiar coreano. Entonces estudia francés. No, papá, coreano. Y todo, insistió tanto.
O sea, ¿quién se puede resistir a la mirada de una hija cuando te mira como que ya no? Bueno, oré y dije, bueno, Señor, para algo será. Muchos años atrás estudió coreano. Para hacer la historia cortita, hace pocos años atrás la invitaron a Corea con todo pagado para servir allá. Espere. La invitaron allá, pero para servir en una iglesia misionera también. Y el coreano le sirvió no solo para comunicarse, sino que le pidieron por favor si ella podía traducir un libro que estaban llevando a un congreso internacional de pastores en otro continente. Ella ella hizo la traducción de ese libro, que sirvió para bendecir a más de 400 pastores en un congreso en otro continente. Antes de salir, estábamos con muchas cosas para hacer. Hijita, ¿qué? ¿Me puedes ayudar en esto, papá? Perdóname, pero ya estoy apenas y todo. ¿Por qué? Porque otro pastor de Singapur también le llamó porque necesitaba ayuda para traducir otro libro en otro lugar. Mire, las cosas que hacemos que parecen que no tienen mucha importancia, detalles que uno dice, ¿para qué va a ser? En las manos de Dios, hermano, usted no sabe cómo Dios puede usarlo para su gloria y para bendición de muchas vidas. Dele un buen aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Ahora sí termino. A ver si, como dice el pastor Luis, el final. Así decía, ya nos decía nosotros. Dos cositas finales. Histórica y bíblicamente, Dios ha usado siempre a las mujeres para formar y para ejercer influencia en los niños. Niños que luego han llegado a ser grandes instrumentos en sus manos. Quizás las mamás, las abuelas no se ha notado mucho, pero el fruto que han dado va a la cuenta de ellas también. Les doy algunos ejemplos, rápido nomás. Samuel, todos saben quién fue el profeta Samuel y el juez, el gran líder en Israel. Samuel recibió la influencia ¿de quién? De Ana, su madre, una mujer de oración que lo dedicó al Señor. Otro ejemplo, Moisés recibió la influencia de Jocabet, su madre. ¿Por qué Moisés sabía que era hebreo? ¿Por qué Moisés fue a defender a los hebreos? ¿Por qué Moisés, ¿verdad?, iba a la gente de su nación, habiendo crecido como hijo de la hija de Faraón, como príncipe de Egipto, pero no perdió su identidad? Tuvo que ser la madre que le transmitió eso, ¿sí o no? Ustedes conocen, la hija de Faraón contrató a la propia madre sin saber, ¿no?, para que fuera su nana. Otro ejemplo, Juan el Bautista, que el Señor Jesús mismo dijo, no hay entre todos los nacidos de mujer otro profeta más grande que Juan el Bautista. Fue su madre. Y ella, desde el vientre, experimentó la llenura del Espíritu Santo en su niño. ¿Se acuerdan? Que saltó en su vientre el Espíritu. Miren la importancia de la madre y la abuela. Y aquí tenemos el caso de Timoteo, de su madre Eunice, su abuela Loida. Así que el principal propósito de enseñar a los hijos y a los nietos la palabra de Dios es para que ellos reconozcan al Señor su Dios en su vida y en todos sus caminos. Este es el versículo final, Éxodo 10:2. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos cómo castigué a Egipto y qué prodigios realicé entre ellos, y reconocerán que yo soy el Señor. Amén.